Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bien, gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo Buenas están? tardes, doctora. Bien, bien. ¿Qué tal les fue con SPSS? Pues Bien, bien, doctora. Ya cuando lo aprendan a usar van a ver que es mucho más sencillo que usar Excel. ¿Cuántas personas estaban en las clases anteriores? Es que el doctor de la clase anterior pidió que se quedaran 3 de nuestros compañeros para darles unos avisos parroquiales que en un momento se van a unir a nosotros. Ah, perfecto. Entonces vamos empezando. Listo. Bueno, en toda esta parte que vamos a ir viendo en las siguientes clases les voy a enseñar a usar SPSS para que ustedes sepan hacer el análisis de sus resultados de cada uno de los proyectos y les voy a ir explicando de forma sencilla en qué consisten cada una de las pruebas estadísticas. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que no los canse y para que ustedes vean la utilidad que tienen esas pruebas en la práctica clínica. Entonces, bueno, pues así lo voy a ir enfocando, de tal forma que al finalizar este módulo de investigación, pues ustedes puedan hacer sus propios análisis de resultados. Entonces, vamos a empezar. La primera parte con la que vamos a trabajar es con la estadística descriptiva. Habíamos revisado ya en clases anteriores la parte teórica sobre qué es la distribución normal, la libre distribución y para qué nos sirve. Entonces, en esta primera clase, en lo que nos vamos a enfocar es en la estadística descriptiva. Ajá. Entonces, bueno, otra vez, seguramente van a terminar alucinando mi ejemplo, pero es el que más he manejado, es el que más me sale y bueno, pues es la base de datos que en general vamos a estar trabajando, ¿sale? Entonces, el objetivo de este estudio fue determinar mediante un estudio de cohorte prospectiva si la ingesta de proteínas en adultos sanos impactaba a largo plazo en la tasa de filtrado glomerular. Entonces, la primera parte que vamos a ir analizando, que son los ejercicios que vamos a hacer hoy y lo que se va a quedar de tarea, es cómo van a hacer su cuadro de resultados, su primer cuadro de resultados. Entonces, dado que es una corte, es posible que nosotros determinemos cuál es el estado basal, el momento previo al inicio del estudio. Entonces, en este primer cuadro de resultados, vamos a ir analizando las características del estado basal, dado que en sus proyectos, en su mayoría son estudios de tipo transversal. Bueno, lo que ustedes van a hacer en este primer cuadro es considerar las características generales de la población. ¿Qué variables van a incluir a este análisis? Diana, ¿qué variables van a incluir en este primer cuadro? Por ejemplo, aquí sería el sexo femenino. Bueno, el sexo, vamos a dividirlo en masculino, femenino. Así es. La edad, que lo vamos a distribuir en categorías por año. También el tipo de, bueno, la cantidad de ingesta de sodio por día, que aquí también lo dividió en categorías, a más de 2 y menos de 2 gramos. El tiempo de actividad física que tiene por semana, que aquí también lo dividió en 2 categorías, y si fuma o no fuma. Y también aquí, bueno, aquí lo dividió en 3, que sería activo, pasivo y no fumador. Ok. Diana, en tu proyecto de investigación, ¿cuáles son las variables que tú vas a incluir en este primer cuadro? Bueno, en el mío también es el sexo, la edad. En mi caso también se estudia la religión, el estatus
bueno, no el estatus socioeconómico, sino cómo ellos se consideran económicamente, si tienen bajo ingreso, alto ingreso, mediano ingreso, de acuerdo a una categoría a unas categorías que subdividí. La actividad física, el tipo de alimentación, si tienen comorbilidades, incluí diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedades cardíacas, las englobé como en un solo recuadro, renales, pulmonares, cerebrales, enfermedades psiquiátricas. También, bueno, de acuerdo a mi estudio, los instrumentos que yo evalué fueron Beck para ansiedad, Beck para depresión y SARIT, y esos los incluí como otra variable cada una de esos, de acuerdo a si estaba presente o no depresión, y si estaba presente lo subdividí en los subtipos que están presentes, la ansiedad si estaba o no presente, y SARIT si estaba presencia o no de sobrecarga. Ok, entonces, estas variables que tú nos acabas de mencionar son las características generales de tu población. Nos van a permitir conocer la población, la edad de los participantes, los antecedentes, si hacían o no actividad física, qué tanta actividad física y si tenían o no depresión y ansiedad. Entonces, este es el objetivo del cuadro 1. Nos permite conocer las características basales de la población o sus características generales. Sí, se trata de un estudio que es transversal, donde todo lo medimos en un mismo momento. ¿Cómo van a ordenar las variables? Entonces, vean, las variables van a estar ordenadas de acuerdo a cómo ustedes hacen una historia clínica. Entonces, lo primero que ustedes colocan, pues son la información general, los antecedentes, patológicos, no patológicos. Finalmente van a agregar su exploración física, los datos obtenidos por la exploración física y hasta el final lo que ustedes solicitan cuando atienden a un paciente, pues son paraclínicos a partir de lo que ustedes encontraron tanto en los antecedentes como en el padecimiento actual o bien en la exploración física. Entonces, el orden en el que van a anotar sus variables tiene que ser ese orden clínico en el que ustedes atienden a los pacientes. Esto facilita la lectura, la interpretación de los resultados y además hace que sea menos probable que ustedes olviden alguna característica que es importante. Esto, por supuesto, que tiene que coincidir con el estado basal de su diseño arquitectónico, con la estratificación pronóstica. Entonces, no van a evaluar solo la maniobra, no solo estoy evaluando la ingesta de proteínas. Yo, además de la ingesta de proteínas, pues estoy evaluando otros factores que pueden impactar en la tasa de filtrado glomerular, como cuál, la edad, la ingesta de sodio, si hace o no actividad física, si fuma o no. Por ejemplo, podrían evaluar también la presencia de comorbilidades y la tasa de filtrado glomerular basal. Entonces van a tener variables cualitativas y variables cuantitativas. En un solo cuadro, ustedes van a resumir todas sus variables. ¿Cómo las vamos a resumir? Va a depender del tipo de variable. Para las variables que son cualitativas, como actividad física, que está en dos grupos, y si tiene actividad física más de 150 o menos de 150, la vamos a resumir con frecuencia y porcentaje. Para las variables cuantitativas, lo primero que tendríamos que hacer es determinar su tipo de distribución y de acuerdo al tipo de distribución vamos a mostrarlo como mediana y rango intercuartil o percentil 25 y 75 si tiene libre distribución o como en el caso de tasa de filtrado glomerular, vamos a resumirlo con media y desviación estándar, porque tiene distribución normal. Algo que es importante es que sus variables cuantitativas deben tener siempre las unidades de medición. Por ejemplo, para glucosa podríamos tener miligramos por decilitro o tener el resultado en milimoles. Entonces, siempre es importante que ustedes entre paréntesis coloquen las unidades de medición de sus variables
cuantitativas. Hasta aquí. ¿Preguntas? No, no, doctora. Ok. Es importante entonces que ustedes tomen en cuenta esto. La mayoría de las tesis, si ustedes toman al azar alguna de las tesis que están en la 28, pues verán que tienen como 10 páginas o 15 páginas de gráficos de pastel o de barras. Eso no da información. Lo que les da información y tal como se publican los artículos, pues es de esta manera, en cuadros de resultados. Por supuesto que ustedes van a poder hacer algunos gráficos de acuerdo al objetivo de su investigación, de acuerdo al tipo de variables o a lo que algún dato que quieran resaltar, pero de ninguna manera implica que todo tiene que llevar algún gráfico. Solo el gráfico podrían utilizarlo tal vez para mostrar el impacto de su maniobra en el desenlace, o bien si se trata de un estudio descriptivo, a lo mejor ahí sí vale la pena que hagan un histograma de frecuencias para mencionar los grados o la severidad de la depresión o quizá de la ansiedad. Entonces, esta es la manera en que ustedes van a mostrar su cuadro de resultados. Entonces, acuérdense que va ordenado, tal como ustedes hacen la historia clínica o atienden a un paciente siguiendo ese mismo orden y lógica clínica. Variables cualitativas se muestran como frecuencias y porcentajes, y variables cuantitativas de acuerdo al tipo de distribución en media y desviación estándar o mediana y rango intercuartil. Ahora, esta es la primera parte. Ahora vamos a hacerlo en SPSS. Lo vamos a hacer con otro ejemplo. Listo. Y entonces, tenemos nuestra vista de datos y la vista de variables. Entonces, esta es una base más o menos grande. Seguramente así les quedará a ustedes. ¿Qué notan en esta base de datos? ¿De qué manera ustedes podrían corregirla? ¿Podrían hacer más fácil? ¿Cómo le harían? ¿Le ven algún error o la ven bien codificada? ¿Qué le agregarían a esta base? Paulina. En esto estoy. Denme un minuto. Claro, mientras les platico de qué es la base de datos. Es una base de datos de mujeres embarazadas con diabetes gestacional, en la cual se consideró como maniobra el índice de masa corporal mayor a 25 o menor a 25 como un factor de riesgo para complicaciones en el embarazo. Entonces, esta es la base de datos. Tienen algunas variables, vean esta edad, gestas, parto, aborto, cesárea, peso pregestacional, talla. Y del lado derecho, bueno, tenemos las distintas complicaciones. Infección, si tuvo sangrado, hemorragia o muerte materna. Vienen primero las características de la mamá y después las características del bebé. Doctora, tal vez para no cometer como un error en cuestión de que se lleguen a mover las líneas, colocarlo del folio como quedábamos o las iniciales del paciente. Por supuesto. Acuérdense que podría ser que de pronto ustedes dupliquen el dato de alguna paciente, que ya la hayan pasado, de alguna participante, y que al no tener folio, pues ustedes lo puedan repetir. Si no hay folio y si no hay manera de localizar a la paciente, a la participante, Monse, pues ¿cómo podríamos saber si quizás si hubiera un dato aberrante de índice de masa corporal, si tuviéramos a lo mejor alguno de 50, ¿cómo sabríamos si eso es real si no tenemos manera de cotejarlo? Acuérdense que siempre iniciamos entonces por el número de folio y las iniciales o algún identificador de las pacientes, sin que sea el nombre, sin que sea el expediente. Entonces, algún identificador para que nosotros podamos cotejar los datos.
También yo creo, doctora, que por ejemplo en la parte de edad tenían que haberle puesto si eran meses, años, días, las unidades. Veo que peso, por ejemplo, no trae, talla tampoco trae, si es centímetros, metros. Y MC, en este caso, por ejemplo, aquí como es una variable secundaria, pues sí puede ir en mayúscula, pero las demás están en mayúscula y eso no debe de ser. Claro. Ajá. Entonces, vean, todas están en mayúsculas, todas. De esto lo que haría es que si ustedes quieren crear una nueva variable, a lo mejor tenemos peso y talla y queremos calcular índice de masa corporal. Esto haría que ustedes ya no sepan cuál era la variable original. Entonces, acuérdense que van mayúsculas y minúsculas. Paulina, ¿identificas alguna otra cosa que se deba corregir en esta base? Bueno, eso como están abreviando, no sé si pero a mí me causa mucho ruido que me pongan 1 y 0. Hubiera preferido que hubiera puesto 1 y 2 para el sí y el no, porque 0, no sé. Bueno, a mí en lo particular, ya. El 0 sería no y el 1 sería sí en este caso, ¿no? Exacto. Yo creo que hubiera sido mejor un 1 y un 2, porque un 0 generalmente creo que la mayoría que trabaja con base de datos es más cómodo poner, no sé, el 1 como sí y el no como un 2. La otra que ya se había comentado, lo de las mayúsculas. Y, uy. Ese es el número de gesto. El de la eclampsia, ahí está como raro. ¿Por qué puso un punto en vez de poner una codificación ahí? Eclampsia, ok. Aquí está. Okay. Ajá. El programa les pone estos puntos si hay datos faltantes. Entonces, si de pronto ustedes les falta un dato, si a lo mejor su paciente no tiene presión arterial, sistólica o diastólica, aquí ustedes lo dejan en blanco y esto en automático les pone un punto. Entonces, este punto implica que es un dato faltante. Ajá. Ya. Si ustedes toman la información del expediente, pues a lo mejor no siempre va a tener toda la información que ustedes requieren. Entonces, en ese caso, no tendrían que ponerle nada, no va cero, no va nada. Entonces, esos datos que ustedes ven así como uno son los datos que se tenían faltantes. Ajá. Entonces, bueno, esto llamaba la atención en eclampsia. Ajá. Doctora, tengo una duda. En Sí, esta base de datos se supone que es de diabetes gestacional. Ajá. Y está, por ejemplo, en la base de datos si tienen diabetes gestacional o no. O sea, esa no como que no saldría sobrando esa variable, o sea, preguntarle si tiene o no. Por supuesto. En esa variable, aquí lo que esperamos encontrar, Marianel, es que todas tengan diabetes gestacional. Esa, por lo tanto, no es una variable, se vuelve una constante, se vuelve un criterio de inclusión. Entonces, esta variable está de más. Aquí habría un error si de pronto nosotros observamos que hay alguna participante sin diabetes gestacional. Ajá. Entonces, aquí con el botón derecho, ustedes le pueden poner ordenar ascendente o descendente. De esta forma, ustedes pueden saber si hay un dato faltante, erróneo o bien algo que tenga que corregirse. Ajá. Si aquí hubiera de pronto una participante sin diabetes gestacional, bueno, pues esta participante tendrá que ser eliminada porque no cumplió sus criterios de inclusión. Entonces, en la parte de arriba de SPSS, ustedes van a observar este 1 y esta A. Este 1 y A y esta A, vean, lo que les muestra es a qué corresponde el 0 o cada una de las etiquetas. Entonces, aquí está 0 para eclampsia, no tiene eclampsia o no tuvo eclampsia, y 1 sí. Ajá, entonces le pueden poner ordenar ascendente. Aquí, este primer valor es el faltante. Entonces, esta participante no tenía ese dato registrado en el expediente. Ajá. Y todas las demás participantes, pues no tuvieron eclampsia. Para diabetes gestacional, si le ponemos en número, si le ponemos ordenar ascendente, ¿ok? Aquí todas las participantes tienen diabetes gestacional. Entonces, bueno, pues esta columna no la vamos a ocupar
no nos da más información, solo nos ayudaría a cotejar que todas las participantes hayan cumplido con ese criterio de selección, que es que tengan diabetes gestacional. Ajá. Ahora, la otra parte es para todas las variables que están codificadas como o que son cualitativas, debe existir una etiqueta para saber a qué corresponde. Ajá. Paulina hace ratito nos decía que a ella le causaba conflicto el tener que codificarlas como 0 y 1. Acuérdense que la codificación correcta, excepto para sexo o para alguna variable que sea cualitativa, es 0 ausencia y 1 presencia. Esto tal vez en este momento parezca intrascendente, pero cuando estemos haciendo análisis posteriores de sus datos, por ejemplo, si quisiéramos calcular factores de riesgo, si quisiéramos calcular o bien OR o riesgos relativos, en ese caso, las variables tienen que estar codificadas como 0 y 1, especialmente en el desenlace. Pero bueno, de pronto si ustedes quieren o tienen la variable sexo, pues ahí pueden estar codificada como 1 y 2. Ajá. La variable en la que es muy importante esta codificación, la más importante, es la variable de desenlace. Entonces, si su desenlace fuera depresión o no, tendrían que ponerle 0 a quienes no están deprimidos y 1 a quienes están deprimidos. Si fuera el desenlace aquí, en este caso, el desenlace es complicaciones. Tendría que estar codificado como 0 sin complicaciones y 1 con complicaciones. Ajá. Entonces aquí está la variable complicaciones. Cuando yo les pongo esta variable que dice dummy, implica que yo tengo solo 2 categorías, complicaciones o no complicaciones. Ajá. Porque aquí lo que hice fue, había diferentes complicaciones. Una es si tuvo distocia, si se desgarró, si terminó en cesárea, si tuvo hemorragia. Aquí lo que hice fue agruparlas, todas las complicaciones, sin importar cuál de estas complicaciones presentó. ¿Por qué? Para algunas complicaciones había muy poquitos eventos. Entonces, pues no permitía hacer algún otro tipo de análisis. Ajá. Otra cosa que ustedes pueden hacer es a partir de variables cuantitativas, ustedes pueden crear categorías. Entonces, yo les decía que queríamos trabajar con índice de masa corporal, que esa era la maniobra. Ajá. Índice de masa corporal menor a 25 y mayor a 25. Entonces, aquí está como cuantitativa y a partir de una variable cuantitativa, nosotros podemos hacer categorías. Ajá. Aquí yo ya se las puse hasta el final. Entonces, aquí yo ya tengo la variable dicotómica en 2 categorías, más de 25 y menos de 25. Ahora, el paso que sigue, bueno, yo lo que les sugiero es que primero construyan para hacer el análisis de resultados las tablas huecas, las tablas vacías. Ajá. De tal forma que ustedes ya sepan en qué orden, qué variables van a codificar y una vez que tengan los datos en Word, pues ya va a ser más fácil que ustedes lo puedan calcular en SPSS. Entonces, vamos a hacer el primer análisis. Quedamos que las variables cualitativas van a ser mostradas como frecuencias y porcentajes. Ajá. Entonces, se van a la opción de arriba que dice analizar, se van a estadísticos descriptivos y le ponen frecuencias. Ajá. ¿Qué variables podemos aquí agregar como variables cualitativas y que correspondan al estado basal? ¿Qué variables podríamos considerar? Tenemos, entonces, vean, esta edad, esta gestas, abortos, esta hipertensión gestacional, enfermedad hipertensiva, si tuvo eclampsia, el tratamiento que recibió, si recibió metformina, si recibió dieta o si recibió insulina. Ajá. Estas todas podrían ser, en este caso habría que ver en qué momento se captaron a estas pacientes con diabetes con diabetes gestacional. Ajá. Entonces,
Entonces, bueno, aquí podríamos meter para hacer el análisis esta enfermedad hipertensiva, podemos ver preeclampsia, podemos ver también eclampsia y cuál fue el tratamiento de estas pacientes. Ajá. Entonces, una vez que las ubican del lado izquierdo, las pasan con la flecha hacia el lado derecho y le ponen aceptar. Ajá. Entonces, a partir de aquí, ahora sí, ustedes ya tienen la información para construir su cuadro de resultados. ¿Qué información pondrían en su cuadro de resultados? 105 y entre paréntesis 74. 74.5. Y acuérdense que siempre el título de su tabla tiene que ser muy clara, tienen que decir qué están mostrando, características de la población, de qué población. En este caso son pacientes que tenían diabetes gestacional. Siempre va la N y mostrando cuántas participantes se incluyeron. Ajá. Entonces, en este caso teníamos 141 participantes, ajá, de las cuales enfermedad hipertensiva, 0 es no, 1 es sí, entonces 25.5% de estas pacientes tuvieron enfermedad hipertensiva. Ajá. Preeclampsia, 12.1%. Eclampsia, ¿cuántos pacientes tuvieron eclampsia? Uno, que sería el 0.7%. Ok. Aguas porque aquí dice perdidos. Entonces, aquí ninguna de las pacientes tuvo preeclampsia y hubo una participante de la cual no se supo si desarrolló o no preeclampsia. Ajá. Entonces, aquí de las 141 pacientes, una tenía un dato faltante y el resto no tuvo eclampsia. Ajá. Por eso es tan importante que ustedes siempre agreguen la etiqueta. Aquí, bueno, pues ya nosotros asumimos que es 0 sin enfermedad hipertensiva y 1 con enfermedad hipertensiva, pero en otras ocasiones no va a ser tan sencillo. Por ejemplo, si habláramos de sexo, pues ¿cómo podríamos saber cómo está codificado? Ajá, si es que no se tienen las etiquetas. Entonces, esto es importante. Esta información, ustedes la pueden ir copiando y pegando a su cuadro de Word, pero no hay opción. Bueno, aquí les da cada variable por separado. Ya vieron que en el cuadro de resultados deben ir conjuntando ustedes todas las variables. Entonces, lo van a tener que pasar de SPSS a Word. Aquí lo pueden ir copiando, pero bueno, pues tendría que ser variable por variable, ¿no? Entonces, pues a veces es mucho más fácil tomar una foto y a partir de la foto ya ir vaciando los datos en sus cuadros vacíos de Word. Ajá. Entonces, recuérdenme cómo sacaba estas frecuencias y porcentajes. ¿Cuáles eran? ¿Cuál fue la tecla que apreté para calcular estas frecuencias y porcentajes? ¿Se refiere al proceso, a lo que hizo para obtenerlo? Exacto. Fue en analizar. Ajá. Y de ahí se fue a estadísticos, no recuerdo si fue Descriptivos. Ajá, estadísticos descriptivos y frecuencias. frecuencias. Aquí ustedes pueden tener gráficos. Ajá. Pero vean los gráficos. Ahí le ponemos gráficos de barra. Ajá. Si ustedes de pronto graficaran esto, pues se van a ir llenando de estos gráficos que resumen o que muestran lo mismo que ustedes habían ya plasmado en este cuadro. Ajá. Entonces, en un cuadro, pues se ahorra mucha información porque se puede incluir el total de variables y estos gráficos solo los van a dejar si ustedes quieren resaltar alguna información. Vean, por ejemplo, este cuadro. ¿Ya vieron este? De las pacientes con eclampsia. Ninguna tuvo eclampsia. Y sin embargo, a veces, cuando me toca revisar alguna tesis, así aparece. Entonces, no nos está dando absolutamente nada de información. Nos da más información el que nosotros podamos observar las frecuencias y los porcentajes. Y bueno, pues además ahorramos tiempo, papel, si lo resumimos en un solo cuadro.
Entonces, esto es solo para las variables cualitativas. Ajá. Ahora, para las variables cuantitativas, otra vez nos vamos a ir a la opción de analizar. Ajá. Se van a estadísticos descriptivos y se van a la opción de explorar. Ajá. Ahí seleccionan su variable cuantitativa. Por ejemplo, vamos con la variable edad. Ajá. Del lado derecho, ustedes seleccionan en la opción de gráficos, gráficos de normalidad con pruebas, para saber qué tipo de distribución tiene. Y en estadístico, eligen percentiles. Esto, por si tuviera libre distribución, ustedes van a ocupar la mediana y el rango intercuartil, o percentil 25 y 75. Y le dan a aceptar. Entonces, ¿qué pasa con la variable edad? Vamos a ir analizando cada uno de los parámetros. ¿Qué opinan de esta variable edad? Tiene una media de 32.4, un intervalo de confianza que va de 31 a 33. 33.33. Y después tenemos a la mediana. La mediana es de 33. ¿Cuál es el primer supuesto de normalidad? ¿Se acuerdan? Pues el primer supuesto sería que la media se encuentra dentro del intervalo de confianza, aparentemente. Ok, la mediana. La mediana va a estar dentro del intervalo de confianza de la media. Ok, bien, Axel. ¿Cuál es el otro supuesto? ¿Entre qué valores se ubica el 95% de la población? ¿Entre la media y cuántas desviaciones estándar? Está entre 31.62 y 33.33 y tenemos más o menos 2 desviaciones estándar de 5.146. Y pues si tomamos en cuenta, pues ya no, bueno, sobrepasa tanto el límite superior como el límite inferior. Ok, entonces, entre la media, que es de 32, menos 2 desviaciones estándar, que es 10, entonces a una desviación estándar, nosotros tendríamos a 2 desviaciones estándar 22 años. Y en el intervalo superior tendríamos 42 años. Son valores que pueden ser biológicamente posibles en una mujer en edad fértil, embarazada, de 22 a 42. Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa aquí con los datos? El mínimo dato de la menor participante tuvo 19 años. La mayor participante tuvo 43. Entonces, estos datos están fuera de lo que nosotros esperaríamos, donde esperaríamos encontrar al 95% de la población, que es 22 años y 42 años. Entonces, podríamos decir que se cumple ese supuesto de normalidad. Y después, la simetría y la kurtosis. Más menos 0.5 se cumple la simetría y con kurtosis es más menos 2. Entonces, también se cumple este supuesto. Hasta aquí podríamos decir que tiene distribución normal. Ahora, yo le pedí al programa que me diera las pruebas de normalidad. Tengo 2 pruebas, la de Kolmogorov y la de Shapiro. La de Kolmogorov es la que van a usar la mayoría de ustedes porque se utiliza cuando el tamaño de muestra es mayor a 30 participantes. Si el tamaño de muestra es menor a 30 participantes, entonces utilizan la de Shapiro. Y tienen ustedes aquí este valor de 0.076. Decimos que tiene libre distribución si el valor de P es menor a 0.05. Si es mayor a 0.05, tiene distribución normal. ¿Qué tipo de distribución tiene? ¿Normal o libre? Normal.
Normal. Ajá. Entonces, el dato que ustedes pondrían en su cuadro de resultados es la mediana. Ay, perdón, la media. Ajá. Tiene distribución normal. Van a poner la media, que es 32.48, y van a poner un más menos 5.1, que es su desviación estándar. Ajá. De tal forma que ustedes puedan construir esta primera tabla. Ajá. Entonces, esto es lo que ustedes colocarían. La media, que es de 32, más menos 5.1 de desviación estándar. Esto es lo que ustedes colocarían en su cuadro de resultados. Y lo mismo, así como ustedes hicieron este proceso con edad, ustedes pueden decidir meter todas las variables en un solo momento. Entonces, bueno, aquí pueden meter, o meten, por ejemplo, aquí, meten o peso o talla o el índice de masa corporal. Entonces, ¿cuál les daría más información? ¿Cuál colocarían? ¿Peso, talla o índice de masa corporal? El índice de masa Sí, corporal. ya me sé. Entonces, lo colocan aquí. Pueden irlas metiendo todas las variables que van a analizar. Ajá, y vamos a ver ahora el comportamiento que tiene. Entonces, en estadístico, acuérdense que percentiles. Y en gráfico, aquí es gráfico de normalidad con pruebas. Ajá. Entonces, vamos a ver cómo se comportaron sus variables. Ajá. Tenemos entonces ahora edad, está índice de masa corporal, glucosa preprandial, postprandial y hemoglobina glucosilada. Ajá. De acuerdo a lo que acabamos de ver sobre la interpretación de estas pruebas de normalidad, ¿qué tipo de distribución tiene índice de masa corporal? Libre distribución. Ajá. ¿Edad? Sería Normal. normal, ¿no? Exacto. Ajá. Glucosa Libre. preprandial. Ah, no. No- Ese sería normal. 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 Glucosa postprandial. Sería Normal. libre. O no. normal, ¿no? Normal. Acuérdense, Ah, sí, normal, ese puma, el es valor de punto 5, ¿no, doctora? es mayor a 0.05. Si tiene libre distribución, entonces el valor de P es menor a 0.05. Ajá. Entonces, hemoglobina glucosilada, ¿qué tipo de distribución tiene? Libre distribución. Libre. Ajá. Entonces, en este caso mostrarían edad, índice de masa corporal, glucosa preprandial y postprandial como media y desviación estándar. Y para hemoglobina glucosilada, lo que mostrarían es la mediana que aparece aquí y el percentil 25 y 75. Ajá. Entonces, la mediana, acuérdense que es el valor que divide. Si ustedes ordenan los datos de menor a mayor, el valor, el percentil 50 o mediana es aquel que divide a la población a la mitad. Es decir, el 50% de las participantes tienen 5.6 de hemoglobina o menos y el otro 50% tiene 5.6 o más. Ahora, van a colocar entre paréntesis su percentil 25, que es 5.2, y el 75, que es 5.9. ¿Qué implica o cómo interpretamos este percentil 25 de 5.2? ¿Cómo lo interpretamos? Se puede decir que el 25% de la población presenta un nivel de hemoglobina glucosilada de aproximadamente 5.2. Ajá, 5.2 o menos. Ajá. Y el otro, ¿cómo interpreto, Axel? El percentil 75. Pues también sería como que un 25% de la población presenta mayor o igual a 5.9, ¿no? 5.9. O Ajá. sería mayor. Si fuese menor, sería entonces el 75% presenta menor a 5.9. Exacto. Y solo el 25% de la población tiene un valor de hemoglobina glucosilada que está por arriba de 5.9.
Ajá. Entonces, ahora, cuando ustedes tienen, bueno, hasta abajo, creo que no se lo activé, espera. Si ustedes le dan clic a esta opción, esta que tiene la flechita verde y el recuadro azul, les guarda los últimos pasos que hicieron. Entonces, aquí ustedes pueden elegir el histograma para ver la curva de Gauss. Entonces, es en gráfico, con esto sacan las pruebas de normalidad y aquí van a sacar con histograma la curva de Gauss. Ajá. Listo. Entonces, vamos a ver ese gráfico. Ajá. Aquí tendrían su gráfico. Entonces, para hemoglobina glucosilada, nosotros ya habíamos observado que es una variable que tiene libre distribución. Si ustedes le dan doble clic, ¿ok? Del lado, aquí está, del lado superior izquierdo, tienen esto que dice mostrar curva de distribución. Está la forma de la campana. Si ustedes le dan clic ahí, ustedes pueden observar este histograma de frecuencias. Esto les puede ayudar a que ustedes evalúen si se ve simétrica, si está asimétrica o si de pronto está muy aplanada. Y que evalúen si sigue o no las características que tendría una curva de Gauss. Entonces, para empezar, acuérdense que en la curva de Gauss o en una variable que tuviera distribución normal, en la media está la moda y la mediana. Entonces, en este caso, la moda, que es el dato que más se repite, está en dos lugares distintos a la media. Entonces, bueno, pues desde aquí nosotros podríamos saber que es una variable que tiene libre distribución. Entonces, vean, estos gráficos solo los utilizamos para evaluar el tipo de distribución, pero en este cuadro, en este caso, en este cuadro 1, lo que vamos a poner entonces es o media o mediana y su medida de dispersión. ¿Hasta aquí dudas? Una pregunta, doctora. Por ejemplo, en el caso de una variable de libre distribución, ¿cómo la pondríamos en nuestra tablita? Se puede decir que sería la mediana y entre paréntesis, ¿de qué rango a qué rango va? Pones afuera del paréntesis 5.6. Entre paréntesis, tú colocarías 5.2, que es el percentil 25, y en el otro extremo de tu paréntesis pones 5.9. Nos quedaría 5.2, 5.6, 5.9. Si nosotros lo hiciéramos en Word, lo que tendríamos que colocar es esto. Entonces, es 5.6 y entre paréntesis colocas 5.2 y 5.9. Y en la parte inferior de la tabla tú tendrías que especificar que los datos se están mostrando como mediana, puede ser percentil 25, percentil 75 o rango intercuartilado. Esto sería, Axel, lo que tú mostrarías. Por el contrario, si fuera de distribución normal, como la edad, entonces lo que colocarías es, verás, y después un más menos, para indicar que se trata de la desviación estándar, 5.1. De esta manera, tú mostrarías tus resultados tanto para una variable con libre distribución como para una variable de distribución normal. Ok, muchas gracias, doctora. De nada. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Esta parte está muy sencilla. Es la parte más sencilla de SPSS. Entonces, si no hay más dudas, por hoy solo vamos a ver esta parte. ¿Cuál va a ser su tarea? Una vez que subieron ya su base de datos con 100 pacientes
ficticios o con los pacientes que ya llevarán reclutados, si ya empezaron a hacer la recolección de datos, van a hacer su tabla en Word. Ajá. Van a hacer su tabla con cada una de las variables que van a evaluar y después van a hacer en SPSS los cálculos. Entonces, ¿qué me van a mostrar a mí? Este cuadro en Word, con los datos que obtuvieron a partir del cálculo que hicieron en SPSS. Ajá. Y esto va a tener que coincidir con su diseño arquitectónico. Entonces, me van a incluir el diseño arquitectónico y su cuadro 1. Ajá. Esto para saber que no omitieron alguna variable que era importante. Ajá. Acuérdense que esto tiene que coincidir con la estratificación pronóstica. Ajá. ¿Hasta aquí? ¿Dudas? No, doctora. Ok. Entonces, esto es lo que van a tener de tarea y la siguiente semana lo que vamos a ver es la prueba TED Student. Ajá. Entonces, van a leer, les voy a subir ahorita al Classroom el artículo de TED Student para que lo chequen o se lo subo al WhatsApp y eso vamos a ir analizando la siguiente semana. Entonces, vamos a empezar con las pruebas estadísticas, se llaman pruebas paramétricas. Y vamos a ir haciendo los ejercicios, vamos a ver cómo se interpreta y cómo se vería en un artículo. Para que ustedes le vayan encontrando el sentido a las diferentes pruebas estadísticas. Ajá. Entonces, Doctora, perdón. sí, Sí tengo una duda. ¿Hasta cuándo vamos a poder subir esta tarea? El domingo. Ok, gracias. La siguiente semana es festivo. Ya no me acordaba. Es festivo, entonces la suben el domingo, pero lo más probable es que nos tengamos que ver el viernes. No sé si tengan tiempo el viernes. Sería el viernes 20 a las 12, igual. Porque si no nos vamos a atrasar. Sí, doctora, yo creo que sí. Ok, si no hubiera tiempo, entonces nos veríamos el lunes siguiente. Ajá, porque el 16, el próximo lunes es festivo. Entonces nos vemos en el viernes o el siguiente lunes. Ahí nada más me confirman, por favor. Pero tienen Doctora, nada más una duda antes de que nos vayamos. Entonces, en la tabla que vamos a vamos a enviar en Word, solamente ponemos como los datos que estamos viendo, ponemos los descriptivos y los que están como con base al modelo arquitectónico. Aún no hacemos lo que son los análisis, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso yo uso el instrumento del SF36 y pues es que para hacer el análisis de todo ese instrumento, pues es como algo más complejo que nada más como graficarlo y ponerlo en una tabla. No, en este momento, acuérdense que serían las características basales de su población, las características generales o sociodemográficas. Ajá. Ah, ok. Sí, gracias. Son esas las variables. Para lo demás, pues van a tener un poquito más de tiempo. Conforme vayamos viendo las diferentes pruebas, la tarea va a ser que en su base de datos hagan el cálculo de esa prueba y que hagan la interpretación. Esto para que no se les olvide y cuando ya tengan su base de datos completa, pues puedan ir haciendo el análisis. Ajá. Y si alguno de ustedes quisiera publicar su artículo, pues esta es la manera en que se van a presentar los resultados. Ajá. Entonces, de esta manera, ustedes le irían avanzando. Perdón, doctora, a mí me quedó ahorita una duda que mencionaron lo de características basales. Por ejemplo, solo sería, ¿cuáles son esos criterios los cuales nosotros consideramos para hacer el estudio? Es decir, por ejemplo, si yo a lo largo de mi estudio, no sé, cuantifico hemoglobina, ese valor ya no estaría aquí. Exacto. Ok, perfecto. Solo las características que tenía su paciente antes de que empezara el seguimiento en el estudio. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Pregunta. Doctora, ¿las comorbilidades entran? Porque como tal es algo que ya tiene el paciente, o sea, nosotros no lo vamos a modificar. ¿Esos entran dentro de esta tarea? Sí. Ok. Y esto
puede resultar más complejo de entender si es un estudio transversal, porque en un momento están evaluando todo. Están evaluando todo en este momento y no saben qué fue primero, pero piénsenlo como si fuera un ensayo clínico. Ajá. Entonces, en el momento en el que ustedes inician el estudio, el paciente ya tiene determinada edad, determinada exposición a tabaquismo, alcoholismo, comorbilidades, sexo, escolaridad, ocupación. Ajá. Entonces, son todas esas variables que el paciente tiene al iniciar el estudio. Ajá. ¿Sale? Ok, doctora. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Es el momento. ¿No? No, Ok. Pues esta parte está muy sencilla. Todo se va a ir complicando más adelante, pero en este momento todavía está sencillo. ¿Sale? Entonces, nos vemos. Doctora, perdón, nada más una última pregunta. ¿El trabajo previo que nos dejó, ese se queda con la misma fecha? No, lo vamos a recorrer. ¿Les parece? ¿Cuánto se van a ir ustedes de vacaciones? hasta enero. En enero. Ok. Entonces, ¿qué les parece si lo dejamos? ¿Cuál era la fecha previa? 17. Ok. ¿Qué les parece si lo recorremos para el 30? Para que tengan 2 semanas más. Ok. De acuerdo. Y me lo entregan el 30 y para que puedan estar ya libres en enero. Para sus Gracias, vacaciones. doctora. Listo. Bueno, pues esta clase fue muy rápida. Ahorita les subo al Classroom el material y también se los envío por WhatsApp. Ahí les subo las instrucciones de la tarea. Y nos vemos o el viernes o el lunes. Ajá. Nada más me confirman. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora.